Palabras de vida. Un programa para la edificación de tu vida espiritual. Aquí compartiremos con ustedes enseñanzas bíblicas para la vida cotidiana, mejorar la convivencia en familia y la comunidad y cómo alcanzar crecimiento y desarrollo en su vida personal. Bienvenidos. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Amigos, reciban ustedes un cordial saludo de nuevo con ustedes para tratar el tema del tropiezo. Tropiezo a la luz de la Biblia. Oremos para que sea Dios el que nos guíe. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en el día de hoy, Señor, que sea cumpliendo el objetivo para que la enviaste, Señor, que es darnos vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, para tratar el tema de lo que ha sido los tropiezos, el tropiezo para todos aquellos que queremos seguir a nuestro Dios, es muy importante mirar qué nos ha dado el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver un recorrido de lo que ha sido el término a través de Génesis, por ejemplo, que empieza cuando en el jardín del Edén Adán y Eva desobedecieron la orden de no comer del árbol, del fruto del bien y del mal, que Dios dio una sentencia, y esa sentencia fue muy sencilla. Él dijo al diablo, a Adán y a Eva, ¿sí? Les dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Precisamente el calcañar es la que nos da el tropiezo, ese gran tropiezo que viene dado por Dios para que el diablo tenga esa oportunidad de ponernos tropiezo cada vez que nosotros queramos seguir la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos esto? En Génesis 12 nos dice que la simiente de la mujer es la misma que es la simiente de la iglesia, y que somos todos aquellos que queremos guardar el testimonio de Jesucristo y lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Entonces ya tenemos identificado lo que es la simiente de la mujer y la simiente del diablo, que son todos aquellos que practican el pecado, que nos lo dice la primera carta de Juan en el versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Y nosotros podemos mirar en otros libros del Antiguo Testamento cómo nos expresa acerca de lo que es el tropiezo. En Éxodo y en Josué nosotros miramos muy claramente que Dios dice que pondrá tropiezo a todos aquellos del pueblo de Israel que se unan a los otros pueblos. Recordemos más o menos la historia, que era que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto e iba hacia la tierra prometida. Pero en la tierra prometida habían otros pueblos que ya tenían una cultura, tenían una religión. El pueblo de Israel iba a morar allí. Por promesa de Dios iba a desplazar esos pueblos allí o a terminarlos para que el pueblo de Dios tomara posesión de estas tierras. La orden era: no se aliancen con ellos, no tomen en matrimonio, no se revuelvan en matrimonio, porque lo más seguro es que van a poner a irse en pos de sus dioses, y yo soy un Dios celoso, por eso les pondré tropiezo. En Deuteronomio, por ejemplo, nosotros vemos muy claro en el versículo 30 cuando dice Dios que le da todas las maldiciones y todas las bendiciones por la obediencia a la palabra de Dios. Y en el versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigos ante vosotros,
que os he puesto la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire qué hermosos hermanos. Dios de antemano dice que si yo camino en el Señor, entonces voy a tener por promesa a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, porque aquí está la descendencia, ¿cierto? Y en Isaías 8, capítulo 8, y en Isaías capítulo 28, también Dios está dando una profecía muy grande, y esa profecía es que vendrá un Mesías, vendrá un hijo de Dios que va a venir a esta tierra, y ustedes lo van a seguir. El que no lo siga va a tener tropiezo. El mismo Mesías va a ser tropiezo para aquellos. Esto nos lo va a declarar muy claro en lo que es Primera de Pedro, el capítulo 2, pero más adelantico lo vamos a ver. Me llama también mucho la atención en Jeremías, el capítulo 6. El capítulo 6 de Jeremías dice que pondrá Dios tropiezo a este pueblo porque no escuchan su palabra, porque se van detrás de la avaricia y se dejan sacar del camino. A él ni lo determina. Entonces de por sí pone tropiezo sobre este pueblo que anda detrás de la avaricia y no escuchan su palabra. Y en Ezequiel 30:20 dice que si el justo se apartare de su camino y él le pusiere tropiezo, él moriría, pero que cuando un hermano de él o alguien que pertenece al pueblo de Dios lo ve que está caminando mal y que tiene tropiezo, es deber de cada uno amonestarlo para que vuelva al camino, porque si no, Dios le devengará su sangre a cada uno de nosotros que seamos testigos y no seamos atalaya de ese hermano. En el Salmo 119, el versículo 165 nos da la definitiva de lo que ha sido el recorrido de los tropiezos en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice? Nos dice que mucha paz habrá para aquellos que aman la ley, mucha paz, y que no tendrán tropiezo. O sea, el tropiezo es algo que es inherente para aquellos que prueban el camino y lo dejan. Sí, en este caso, el pueblo de Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, miremos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento, que es otra... hay una diferencia grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa diferencia nos la da en Juan capítulo 1, el versículo 17, porque dice: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez venido nuestro Señor Jesucristo, como que cambian las reglas del juego. ¿Qué vamos a mirar aquí? Más o menos lo que ha pasado con esta palabra tropiezo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo a partir del 14, vamos a leerlo para que tengamos claridad acerca del tema. Versículo 14 nos dice: os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive eternamente. Esto nos lo da en la primera carta de Juan. Tenemos muy claro que el mismo mundo para nosotros se constituye un tropiezo. ¿Cuál es el consejo que nos da? Que no amemos al mundo ni a las cosas que hay en él. Simplemente es un objeto que nosotros debemos de utilizar porque nosotros estamos en carne y como personas necesitamos de comida, de dormida, necesitamos de las cosas que hay en el mundo, pero no debemos de amarlas más que a Dios. En Primera de Corintios
capítulo 9, versículos 26 y 27, Pablo nos da una idea acerca de lo que es la lucha. Él dice, vea, de todos los corredores que van al estadio, ellos se dejan de muchas cosas para conseguir una corona que es corruptible. Ahora nosotros vamos a correr y vamos a esforzarnos es por una corona incorruptible. Recuerden que vamos tras la vida eterna, tras esa vida que nos da después de que morimos en este planeta. Cuando nosotros miramos que lo que nos está diciendo Pablo allí, él dice, tenemos que coger este cuerpo, estos 80 kilitos, y ponerlos a la servidumbre. El cuerpo, la mente, me deben de servir a mí para lo que yo quiero. Y muchas veces si nos dejamos ver o nos dejamos llevar por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, entonces estos 80 kilitos nosotros los vamos a llevar detrás del mundo. Y la idea es que los llevemos detrás de lo que es la palabra de Dios, que es Jesús. Cuando nos dice la palabra de Dios, en la misma palabra que Jesús es la palabra de Dios, en Juan 1, y en la primera carta de Juan, el capítulo 1, también nos hace referencia acerca del tema. ¿Qué nos dice? Nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, esta palabra que vino a nosotros, y en el versículo 14 de Juan 1, nos dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del 4, nosotros miramos que es piedra viva. Esta piedra viva que fue la que nos hizo la profecía en Isaías 8 e Isaías 28, nos dice que es la obediencia la que nos lleva precisamente a no caer en ese tropiezo que es piedra viva. Vamos a leerlo para que tengamos un mejor concepto acerca del caso. Voy a leer a partir del 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí cita lo que habló Isaías allá en el capítulo 8 y el 28. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermano, esto nos dice mucho. Definitivamente, la obediencia a la palabra es definitiva, es clave y es crítica para nosotros que estamos pasando como peregrinos por este mundo que es muy hostil. Pero recuerden la promesa que hay allá en el Salmo 119, versículo 165. Los que aman la ley no tendrán tropiezo y tienen por promesa que tendrán paz. Entonces, muy importante este salmo. En Romanos 3:22, por ejemplo, nosotros mandamos que la justicia de Dios no es en el cumplimiento de la ley, sino en la fe en Jesucristo. Pero la fe en Jesucristo para nosotros es la fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Y tiene una promesa también muy bonita. Miremos por ejemplo en el capítulo 6 de Juan, el versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo dice Jesús. O sea, estas palabras que están escritas allí tienen la gran facultad de hacerse vida en nosotros, en esa parte que está muerta de nosotros, que heredamos desde Adán, porque Adán
desobedeció y tuvo un tropiezo muy grande allí en el huerto del Edén. Y esa muerte la heredamos todos de ahí para acá. En Romanos 3:23 dice, porque en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios nos da Jesucristo la oportunidad de recuperarla a través de la obediencia en su palabra, en el mismo Jesucristo. Por eso cuando dice que nosotros debemos de tener una vida en Cristo Jesús, es porque nosotros recuperamos esa gloria una vez estemos en Cristo Jesús, que es la palabra, de nuevo. En 1 Corintios 15:3 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros tenemos una deuda grande, porque nosotros desde que nacemos en pecado, y esa parte constituye en sí lo que es un tropiezo, nosotros pertenecemos al mundo. Nos lo dice Efesios 2, versículos 1 al 3. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo Jesús, entonces somos rescatados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es la salida, esa es la gran oportunidad que tenemos todos. Amigo, hermano en Cristo, no importa que tú tengas 20, 30, 50, 60, 70 años, en el momento en que tú recibes este mensaje y empiezas a caminar según la palabra de Dios, todos tus pecados te son perdonados y todos estos tropiezos empiezan a salir de tu vida. ¿Para qué? Para que sea tu camino allanado y empieces una nueva vida en Cristo Jesús. En Mateo 18:7, el mismo Jesús nos dice que es necesario que te vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos, y nos dice de una vez por todas, si tu pie te hace ocasión de caer o tu mano te hace ocasión de caer, arráncalos de ti. Es mejor entrar al reino manco que ser echado con los dos pies o los dos bracitos al infierno. Y lo mismo dice del ojo. Si tu ojo te hace caer, más bien arráncalo. Recuerda ahora que leímos la porción que dice los deseos de los ojos. Aquí Jesús tuvo en cuenta eso. Si tu ojo te hace caer, arráncalo y échalo. Es mejor entrar tuerto, pero entrar al reino de los cielos y no ir al infierno con tus dos ojitos. ¿Sí o no les parece mucho mejor? En Mateo 16, versículo 22, nosotros vemos que el mismo Pedro, uno de sus discípulos, se constituyó tropiezo para Jesús. ¿Por qué? Porque ya Jesús les había compartido que él debía de ir a la cruz, pero Pedro, por el amor que le tenía al maestro, le dijo, maestro, no te acontezca tal cosa. ¿Qué dijo el maestro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pones la mira no en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, bienvenidos amigos, pongamos los ojos en las cosas de Dios. Pablo por allá lo expresó de otra forma muy diferente y él dijo, porque por fe andamos, no por vista. Y eso quiere decir que fe en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos, los invito a que recorramos este mundo tan maravilloso que nos ha dado Dios, que es su Hijo Jesucristo, que es esta palabra que es maravillosa. A mí me ha ido muy bien con él. Entonces los invito, Padre Celestial, te pido que esta palabra llegue a esos corazones para que tú la enviaste, Señor, y que sea cumpliendo el propósito para que la enviaste, que es darnos vida, vida en nuestro espíritu que ha estado muerto. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga y que estén muy